Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los misterios que Lord Vader guardó durante casi toda su vida dentro del Imperio Galáctico fue justo su verdadera identidad como Anakin Skywalker. Una vida que en realidad el Lord de los Sith deseó borrar de su memoria para solo considerarse a sí mismo como Darth Vader. De hecho, Master, solo unas pocas personas sabían o habían deducido que Lord Vader había sido en el pasado el caballero Jedi Anakin Skywalker. Personas de la talla, claro, del Emperador Palpatine, el Moff Tarkin o el Gran Almirante Thrawn. Una transformación en su persona que todos sabemos que fue sumamente dolorosa al convertir a este Sith en un ser mecanizado enteramente. No obstante, ya en los años dorados del Imperio, la identidad de Lord Vader, precisamente por estar encerrado tras una máscara, con un respirador y teniendo una coraza, hizo que se generara un mayor misterio y se mitificara sobre qué o quién estaba detrás de esa figura que era en realidad la mano derecha del emperador. Sobre todo porque Lord Vader, en repetidas ocasiones durante las más de 2 décadas que duró el Imperio, fue un terrible ejecutor persiguiendo Jedi o rebeldes, pero también, claro, propinando terribles castigos a sus propias fuerzas, ya sea por mera incompetencia o por puro gusto, como hemos visto en varias historias de los cómics o en aquella escena de Rogue One en su castillo junto al director Krennic, o inclusive también durante el Imperio Contraataca matando a varios oficiales de su propia flota, como el propio almirante Ozel o el capitán Nida. Todo esto mitificó la leyenda de Lord Vader para que la gran mayoría de los miembros de su tripulación le temiera. No obstante, pocas veces hemos visto la perspectiva de los propios oficiales que le servían a Vader dentro de su flota, e inclusive acerca de lo que pensaban de lo que había sufrido el Sith en el pasado para vivir encerrado en el presente en una coraza y solo mostrándose en pocas ocasiones en su cámara hiperbárica. Claro, también hemos visto que en su castillo el propio Lord Vader era acompañado por su sirviente Bane o por sus guardias imperiales que conocían su verdadera forma humana empequeñecida, que distaba de ser la imponente figura oscura de Lord Vader. No obstante, durante el Imperio Contraataca pudimos ver algunos vistazos de los más altos oficiales y cercanos a Vader que pudieron ver más de cerca lo que era en realidad el Sith tras la máscara. Y en este caso pudimos ver que tanto el general Maximilian Veers como el recientemente ascendido almirante Firmus Piet pudieron experimentar o ver lo que había detrás de la máscara de Vader con pequeños vistazos. De hecho, la novela, desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, nos da un vistazo ampliado sobre esto en ambos oficiales leales a Vader, ya que por un lado, para el general Veers, que Vader fuera una persona de carne y hueso tras la máscara y que hubiese vivido con mucho dolor en su pasado, era un signo de gran respeto, porque a los ojos de Veers el propio Lord Vader era un superviviente, alguien duro que había superado muchos conflictos y la pérdida de su propia humanidad. Por eso en parte el general lo admiraba de una retorcida manera y le era fiel. Pero la propia novela nos dice que Veers ya lo había visto muchas veces tras la máscara, aunque claro, no lo reconocía y verlo en ese estado ya no lo sorprendía. No obstante, Masters, aquí quiero centrarme en la reacción del nuevo almirante Firmus Piet, que es lo verdaderamente jugoso sobre esta novela, ya que él había sido recientemente promovido a almirante tras el asesinato del viejo almirante Kendall Ozel, esto por la propia mano de Vader tras múltiples errores. La novela curiosamente nos dice que Piet había acomodado ciertas cosas y reservado información para que Ozel desestimara la base rebelde en el planeta Hoth y con ello lo pudieran ascender a almirante en un gran juego de ajedrez dentro de las filas imperiales. El punto que esto, con la muerte de Ozel, propiciaría que Piet tuviera acceso a los aposentos de Darth Vader al tener a partir de la batalla de Hoth y hasta su muerte en el regreso del Jedi acceso 1 a 1 privilegiado ante Darth Vader. Y esta curiosa situación, Masters, provocaría una curiosa e inusual reacción en el almirante Piet al ver por primera vez a Lord Vader tras la máscara en su propia cámara de meditación. Algo que se puede ver brevemente con repugnancia durante el episodio 5, pero que la novela, desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, nos narra de mucho mejor forma justo esta escena desde la perspectiva de Piet. Y justo un revelador y pequeño fragmento de esta novela, sobre ese momento donde Piet vería tras la máscara de Lord Vader, este nos explica todos los sentires y pensares del almirante al encontrarse con el Sith mientras perseguían al halcón milenario, algo que se nos describe en el libro de la siguiente manera.
Piet bajó los 3 escalones que conducían a la cámara de Lord Vader, dispuesto a darle un informe sobre los rebeldes. Otros oficiales imperiales evitaban todo este piso y mucho menos la sala, temiendo acercarse demasiado al volátil Vader. Piet no era un tonto, vio los cuerpos, vio el puño cerrado de Lord Vader. Sabía que debía tener miedo, pero lo que lo diferenciaba era la forma en que Piet disfrutaba el miedo. El miedo lo hacía fuerte. Si no tuviera miedo, después de todo sería complaciente, sería débil. Perdido en sus pensamientos, Piet no se dio cuenta al principio de que Lord Vader no estaba totalmente preparado para su llegada. Sus pasos pasaron de ser eficientemente medidos a vacilantes. La curiosidad le hizo asomarse más, inclinándose para ver mejor mientras el siseo electrónico de la mecánica cambiante llenaba la cámara. Piet sabía, lógicamente, que bajo la máscara de Lord Vader había un humano. Sin embargo, no había sabido lo roto que estaba un humano. El brillante casco negro descendió sobre la máscara de Lord Vader, o lo que quedaba de ella. La piel cruda y arrugada estaba salpicada de venas rojas y ronchas de aspecto doloroso. Un alto collarín parecía ser el trabajo de la columna vertebral de Lord Vader, sosteniendo la bulbosa masa de carne extendida sobre el parchado cráneo. La mente calculadora de Piet contó más de una docena de pernos de electrodos atornillados en el collarín, que se conectaban a su vez a los nervios de Lord Vader. Antes de tener los medios para mirar hacia abajo, tragó la amarga bilis que le subía a la garganta. Fueron solo unos instantes, segundos en realidad, pero más que suficientes para ver lo horrible que era debajo de la máscara. Es un cadáver andante, pensó Piet. Las palabras le recordaron a Ozel, su cuerpo retorciéndose a sus pies, con los ojos desorbitados, la lengua suelta, intentando jadear palabras sin poder formar un solo sonido que no fuera ese extraño ruido de asfixia que a veces despertaba a Piet por la noche. Piet se permitió un respiro, luego levantó la vista. Con un siseo y un chasquido metálico de los conectores encajando en su sitio, el casco se selló sobre el cráneo desnudo de Lord Vader. Piet podía imaginar la oscuridad dentro del casco negro, los sensores de luz que debían comunicarse con los ojos. ¿Tiene ojos?, se preguntó Piet. La idea le heló la sangre. Si hubiese visto el rostro destrozado de Lord Vader, ¿solo le observarían agujeros negros abiertos? Seguramente habría terminaciones nerviosas que podrían conectarse a sensores ópticos. Piet estaba acostumbrado a ser gobernado y a gobernar por el miedo, pero esto era diferente. Esto era... ¿qué convierte a un hombre en un monstruo? ¿Qué hace que un hombre elija esto antes de la muerte? La muerte parecía fácil, o se lo había hecho parecer así, pero esta forma de vivir, ¿por qué Lord Vader elegiría tal dolor? El asiento de Lord Vader giró en un lento círculo. Piet debería sentir el poder y la intimidación de él, pero cuando vio el traje negro, todo lo que sintió fue lástima. Piet tardó tanto en reconocer la emoción que casi no pudo nombrarla, lástima. Antes de esto, Piet nunca había visto nada más que el negro de Lord Vader. El casco negro, la capa negra, los guantes negros enroscados en su puño. Lord Vader era un comandante, un semidios con su poder sobre la vida y la muerte, envuelto en la oscuridad del universo. Pero la carne blanca y pálida con un brillo ceroso, tan parecida a la de un cadáver en descomposición, eso había convertido a Lord Vader en un hombre mortal, lamentable, débil. El asiento de Lord Vader estaba completamente girado, y el comandante, el hombre, miró a través de los oscuros oculares de su casco hacia el almirante Piet. Sí, almirante, dijo Lord Vader con voz uniforme y sin emoción. Piet casi deseó que Lord Vader hubiera dejado que su rabia se filtrara en su voz. Sus ojos se dirigieron a las manos de Lord Vader, con los dedos relajados contra los apoyos de su silla y las palmas abiertas. Si Piet quería sentarse al lado del emperador Palpatine, ahora era el momento de darse cuenta de que ya no temía a Lord Vader. Y sin ese miedo, Lord Vader había perdido parte de su poder contra él. No fue el valor lo que destruyó el miedo, fue la lástima. Pero Piet tenía lo que quería, el ejecutor, el cargo de almirante. Y si estar al lado del emperador significaba estar de una máscara, él no quería eso. De repente Piet oyó tan claramente como unos días antes la voz de Lord Vader. me has fallado por última
última vez. Ahí estaba. El miedo había vuelto. El miedo era el poder. Piet expulsó el aliento de su cuerpo y con él la imagen del hombre. Lord Vader no era un hombre. Piet no permitiría que lo fuera. Imaginó otra cosa débil y endeble que había visto bajo la máscara y lo mató en el ojo de su mente. Puso ese cadáver junto al de Ozzel en el cementerio de su memoria. Lord Vader era solo la máscara. Piet nunca más se permitiría pensar en Lord Vader como algo más que el puño negro cerrado, ahogando la vida de cualquiera que no le temiera debidamente. Había algo tranquilizador en esa idea. A Piet no le habían gustado aquellos momentos en los que Vader había sido más hombre que máscara. Nuestras naves han avistado el halcón milenario, mi señor, informó Piet sin que le temblara la voz. El miedo después de todo le daba fuerzas, pero aunque inclinó la cabeza, aunque aceptó la orden que siguió, aunque se aceleró su corazón ante la reprimienda de Lord Vader después de informarle de la situación, Piet no pudo evitar la lástima que se le quedó en los ojos. Por mucho que deseara borrar el momento, había visto más allá de la máscara de Vader y eso había agrietado la suya. Es aquí, Masters, que nos deja esta particular y brutal reacción que tiene el almirante Piet al ver por primera vez detrás de la máscara de Lord Vader, algo que nos da una óptica única desde la perspectiva de los simples mortales del Imperio Galáctico en cómo llegaban a mitificar a sus líderes. Pero curiosamente, cuando Piet conoce qué cosa semipodrida estaba detrás de Lord Vader, ese mito del implacable líder oscuro que era Vader se cayó en 1000 pedazos dentro de su mente. Lo importante aquí, Masters, es que ese momento nos habla mucho de las cosas que no se decían dentro del Imperio y entre los más allegados a Lord Vader que efectivamente lo conocían de carne y hueso. Ya que por un momento los sentimientos de Piet de temor y misterio hacia Vader se convierten en repugnancia y lástima. Y ahí es donde el propio Piet se da cuenta en cómo llegar a lo más alto del Imperio siendo la mano derecha del emperador podría quitarle a alguien completamente su humanidad. Eso era lo que representaba en sí el propio Lord Vader y todo lo que había vivido en su terrible pasado. Y esto, Masters, no solo tiene una connotación a los Sith en su ciclo oscuro, ese de emociones como el miedo, la ira, el odio, el sufrimiento hasta convertirlo en poder, sino que con esto un simple oficial humano como Piet no puede llegar a dimensionar lo que tenían que hacer los Sith para amasar tal poder, como tal cual significaba la propia historia y la caída de Anakin, el cual tuvo que perderlo todo y pasar por tal dolor para llegar a donde estaba siendo el número 2 del Imperio, tal cual un cadáver en descomposición y casi un monstruo. Es ahí, pues, donde Piet se da cuenta que él no quería eso para sí mismo, descubriendo lo que en realidad significaba ser la mano derecha del emperador viviendo todos los días con tal dolor. Y ahí entiende también por qué Lord Vader ya no era más su nombre. Y de cierta manera, Piet ya no lo podía volver a ver de la misma manera al conocer quién estaba detrás de la máscara. Vaya, es demasiado claro que conocer al Vader de carne y hueso lo desmitificaba de esa figura oscura que era. Similar pues a lo que pasa con su redención final con Luke Skywalker en el regreso del Jedi, antes de definitivamente morir dando más pena que otra cosa. No obstante, para borrar esa imagen de un Vader pútrido, el almirante Piet se aferraría de nuevo al mito para que únicamente reinara en su persona esa imagen del brutal ejecutor de máscara negra y puño letal que era el Sith. Por todo esto, esta reacción y ese mito en torno a Lord Vader entre los oficiales imperiales que servían con él sería tan importante durante los años oscuros de la era imperial. Pero si también quieres conocer más de la historia del otro general imperial que no le temía a Lord Vader y su retorcida razón, esta particular historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.